Damos gracias a Dios por el Ministerio de Música, quienes nos ayudan nos facilitan podernos muchas veces conectar con el Señor. Gracias al Señor por su presencia tan dulce y maravillosa que se ha sentido en esta mañana. Un saludo a todos, una bienvenida. Como ven, hoy vengo armado hasta los dientes. Vengo con la Biblia, el regalo que me dieron el domingo pasado del Día del Pastor, la Biblia de estudio, así que estoy estrenando. No se sientan celosos o envidiosos los que no tienen una super Biblia así, pero tranquilos, no pasa nada. Prometo compartirles lo que puedo descubrir de ahí. Mis amados hermanos, el mensaje de esta mañana lleva por título Nivel de gratitud igual a nivel de espiritualidad. Es una ecuación. Nivel de gratitud igual al nivel de espiritualidad. ¿Tú quieres saber qué tan espiritual eres? Puedes medirlo con qué tan agradecido estás. ¿Quieres ver qué tan carnal eres? Puedes ver qué tan mal agradecido estás. Por supuesto que no es el único medidor de la espiritualidad, pero es importante y quiero enfatizar en esto. Sobre todo, hace un par de décadas atrás, recuerdo que Billy Graham decía que tu chequera es un documento teológico. Como gastes tu dinero, en esa medida también se demuestra cómo está tu espiritualidad. Y ciertamente en las cosas que son importantes para nosotros, la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Pero en este caso yo quisiera que usted me acompañara a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 16, 17 y 18. Si tienen las Biblias suyas, aunque no sean tan pretty como la mía, puede leerlas, o si no, puede leer pues de aquí. También tengo el texto en pantalla, en este caso la nueva traducción viviente. Dice así: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos aquí pertenecen a Cristo Jesús? Levanten sus manos. Ok, todos ustedes, ojo, no todo el mundo pertenece a Cristo Jesús. Esto está dirigido, orientado, la audiencia, el público de este texto es a los que pertenecemos a Cristo Jesús. Si usted es propiedad de Cristo Jesús, entonces dice este texto, dice la palabra de Dios, que usted debe estar agradecido en toda circunstancia. Agradecido en toda circunstancia. Ahora, de ahí inmediatamente, si usted es una persona racional, intelectual, que a usted le gusta razonar, ir más allá, ser realista, pues es natural que salgan preguntas frente a este texto como, pero ¿qué pasa cuando las circunstancias son totalmente adversas? ¿Qué pasa cuando estamos en medio de una crisis, en medio de una enfermedad, en medio de un luto, en medio de una separación? Y podemos enumerar situaciones extremadamente trágicas y replantearnos la pregunta: ¿cómo estar agradecido en medio de una circunstancia como esa? Y pues ese es el mensaje de hoy. Vamos a comenzar a plantear este primer aspecto. Nosotros, por causa de el pasado, digámoslo de esta manera, por causa de donde procedemos, es decir, nuestra crianza o lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la sociedad, en nuestro lugar donde crecimos desde que éramos niños, toda esa formación que nosotros traemos, inclusive una cosmovisión mundial que se comparte, ha armado estructuras en nuestro corazón
en nuestra manera de ver el mundo, en nuestra manera de sentir y en nuestra manera de pensar que son incorrectas. Cuando venimos a los pies de Cristo, una de las primeras cosas que Dios hace con nosotros es que nos va enseñando verdades que van derrumbando esas fortalezas, como le llama Pablo, con las que crecimos y pensamos que son buenas. Y lamentablemente nosotros vivimos arraigados a un soporte incorrecto. Permítame expresarme. Por ejemplo, uno de esos medidores de nuestra paz o de nuestra estabilidad o de nuestro bienestar es si yo obtengo resultados esperados, si las cosas salen como yo creo que deberían salir. Si tengo una junta en el trabajo y todo sale bien y todo es aplausos y todo es felicitaciones, entonces yo me siento bien y tengo todas las razones de estar agradecidos. Y la pregunta es, ¿y si no sale bien? Si algo sale mal, si algún fracaso ocurre en el camino, si algún tropiezo, entonces quiere decir, de acuerdo a este soporte incorrecto, que debería no estar agradecido, debería estar frustrado, debería estar triste, amargado, decepcionado, enojado, todas las emociones negativas que usted puede mencionar. Podemos hablar también de situaciones controladas. Por lo general, uno tiene la tendencia a querer controlar las circunstancias. Cuando todo está bajo control, tú puedes decir que estás tranquilo, que estás en paz y que estás en calma. Pero cuando todo se sale de control, ¿qué pasa contigo? ¿Te vienes abajo? ¿Te frustras? ¿Reniegas de Dios? ¿Tu fe se quiebra? Igual, metas y sueños logrados. Cuando yo alcanzo mis metas, los que son solteros y anhelan casarse, y ese es el sueño y anhelo de sus vidas, y se frustran si pasan los años y no encuentran con quién casarse, y pasa el tiempo y se sienten tristes, decepcionados, solos. Y comienza a haber un vacío y un hueco en el corazón y se sienten frustrados. Las metas de graduarse de la escuela, graduarse de la universidad, tener un título universitario, tener un título de la maestría, tener un título de doctorado. Bueno, aquí hay gente que está más graduada que un termómetro, pero está muy bien. O sea, son metas, pero cuando uno dice, oye, yo quisiera esto, pero no lo tengo. Yo quisiera un mejor trabajo, yo quisiera un mejor salario porque lo que tengo no me alcanza. Entonces, esos sueños, esas metas no logradas y no conseguidas provocan frustración, dolor, tristeza, amargura, enojo, ansiedad. Que cuando todas estas emociones van creciendo y van en aumento, comienzan a afectarnos nuestra salud. Y comienzan problemas cardiovasculares, intestinales, problemas del corazón, problemas de faltas de sueño, las defensas se bajan y comienzan a salir una serie de achaques. Y estás en los 30 y pareces un viejo de 70 achacoso. Entonces, son problemas difíciles. Son situaciones que uno no consigue manejar. ¿Y en qué consiste este soporte incorrecto? En que depende de las circunstancias para que tú te sientas bien. ¿Hasta aquí estamos? ¿Están conmigo hasta aquí? Depende de que las cosas salen de acuerdo a tus planes, a tu control, a todo lo que has planeado, porque donde se sale de allí, te caes. Es decir, tienes tu fe, tu soporte y tu esperanza en el lugar incorrecto. La paz de Dios tiene todo que ver con que nuestra fe, nuestra esperanza esté completamente en Él. Solo allí podemos descansar. Solo allí podemos estar tranquilos.
de que a pesar de que las circunstancias sean contrarias, adversas y totalmente opuestas a lo planeado, si mi esperanza está en Dios y mi confianza está en Dios, entonces yo puedo descansar. Fíjense un salmo que decía David. David decía esto, qué interesante. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Ahora, David no estaba hablando paja, como decimos en vulgar panameño. A David literalmente había un ejército acampando contra él. ¿No se recuerdan que Saúl los persiguió a muerte y estuvo en peligro cualquier cantidad de veces, de vida? Y él decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hay algo que él entendía que todavía muchos de nosotros no entendemos. Y es que no se trata de que un ejército esté acampando alrededor de ti. O no se trata de que ese ejército se vaya para que tú tengas paz. No. Y a veces, lamentablemente, nosotros, los cristianos, como hijos de Dios, no aprendemos esa lección. Y el Señor nos hace pasar por esa lección una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y uno dice, no, cuando llegue allá y pase este tranque, entonces voy a descansar. Y pase este tráfico, y cuando llegue a la conferencia, y cuando llegue mi hijo a salvo, entonces voy a respirar. No has aprendido la lección. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y a veces nos preguntamos por qué una y otra vez y tanta prueba, y cuanta prueba viene peor todavía. Porque el Señor quiere que aprendas a confiar en Él. Quiere que aprendas la lección. El Señor quiere que tú quites tu mirada, tu fe, tu soporte del lugar incorrecto. Las circunstancias es el lugar incorrecto. Tus sueños y tu meta es el lugar incorrecto. Que tú tengas control de la situación es el lugar incorrecto. Allí no está tu descanso, allí no está tu fe, allí no está tu estabilidad emocional. Está en el Señor. ¿Y cuántos estamos en las manos del Señor? ¿Y usted cree que Dios no está en su trono? ¿Acaso Dios no tiene el control? Cuando Israel en una ocasión se angustiaba y estaban completamente decaídos, el Señor les pregunta en una ocasión, ¿acaso no hay Dios en Israel? Eso, amén, dice en su idioma, por supuesto. Entonces necesitamos aprender a confiar en el Señor. Claro, por supuesto, vean esta circunstancia, esta situación. Un adolescente es castigado una semana sin celular. Ese adolescente va a su escuela, se le aguan los ojos cada vez que recuerda el castigo, habla con su mejor amiga y le dice, mi padre no me entiende, mi mamá no me entiende, mi papá es muy severo conmigo, no tienes idea. Esto es maltrato, esto es un abuso. Es un abuso completo. Es que yo no te puedo explicar lo mal que me tratan en la casa. Y claro, su amigo, su amiga le tiende su mano y sí, pobrecita, pobrecito. ¿Cómo así? Te van a dejar sin celular por una semana. Eso es una tragedia, no hombre. Eso no lo hacen ni Noriega, así esas cosas. Pero están desgarrados por dentro. Tienen comida, tienen buena educación, tienen transporte que los llevan de aquí para allá, tienen una capacidad extraordinaria, tienen salud, tienen dones, habilidades, talento y están totalmente frustrados y heridos porque no tienen acceso al celular por una semana.
¿No les parece familiar esta situación? Usted sabe que así somos nosotros también con Dios. Porque es fácil entenderlo en otro contexto, pero cuando nos pasa a nosotros, un resfriado, estoy a morir. Y si es hombre, peor, porque usted sabe que a los hombres les duele como 40 millones de veces más que a las mujeres. Si es hombre, es un trapo regado ahí, que pobrecito, mínimo. Hey, hombre, yo estoy de su lado, no se preocupen, pero hay que decir las cosas como son, por favor. ¡Qué tragedia! A veces hacemos un lío de cosas que no ameritan. ¿Por qué? Porque no hemos entendido. Así como el adolescente no entiende lo privilegiado y afortunado que es y las millones de virtudes que tiene alrededor de él, no las puede entender porque se enfocó en el castigo, que a lo mejor lo más probable es que era muy justo, correcto y necesario. Asimismo nosotros, cuando no podemos estar agradecidos con Dios por X o Y circunstancia, es porque hemos perdido de vista todo lo que Dios ha hecho y está haciendo y seguirá haciendo por nosotros cada día de nuestras vidas. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice la palabra de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Tú sabías que ni siquiera tu pecado te puede separar del amor de Dios? ¿Tú sabías que aún las fallas que estás por cometer, ya Dios las había considerado en la cruz y las había perdonado desde antemano? ¿Cómo no podemos estar agradecidos con un Dios así? ¿Cómo no podemos estar agradecidos? ¿Tenemos idea de lo que es tener vida eterna? ¿De lo que es tener la salvación? ¿Tú sabes cuánta gente se está yendo al infierno diariamente? El mundo está perdido. El mundo está atrapado en un espiral, en un sumidero de mal en peor. Y habrá gente que eternamente estará en los infiernos por los siglos de los siglos. Y que tú hayas sido rescatado de eso sin merecerlo es suficiente para estar agradecido. Entonces, perder de vista estas cosas y enfocarnos en el problemita, en la circunstancia, en la falta de metas y sueños cumplidos, es un terrible error con el que, como decía alguien que estaba aquí orando, yo decía, así mismito, Señor, que eso se cumpla. Qué bueno y qué bonito sería para todos nosotros que hoy se marque la diferencia y que se diga, hay un antes y un después de hoy. Que después de hoy nosotros nos podamos ir con el corazón agradecido con Dios y decir, Señor, entiendo que he estado mal enfocado. Entiendo que realmente he puesto mi esperanza en el lugar incorrecto. Quiero de ahora en adelante poner mi fe y mi esperanza en la roca inconmovible de los siglos, en aquel que es todopoderoso, en aquel quien sí tiene el control de las circunstancias, porque tú estás en sus manos y nadie te arrebatará de sus manos. Pues igual, niños que pierden su juguete favorito, un profesional que pasa vergüenza por un presupuesto que no presentó, circunstancias laborales, cosas que salieron mal, vergüenzas, penas, todas estas frustraciones que nosotros podemos encontrarnos en el camino pueden
quitarnos nuestra vista del lugar correcto. Y estas cosas generan lo que quiero llamar como el enemigo número uno del agradecimiento. El enemigo número uno de que seamos personas agradecidas es el estrés. De hecho, el estrés es la enfermedad del siglo, catalogada como la raíz de la mayoría de las enfermedades en las que nosotros lidiamos hoy en día. Causa de que se bajen nuestras defensas, causa de problemas que van hasta problemas mentales. Uno puede quedar por causa del estrés, por un mal manejo de estrés. Un mal manejo de estrés te puede llevar también a la dependencia de pastillas, dependencia de medicamentos, lo cual hace que tu condición sea mucho peor si esto no se maneja correctamente. Y también tenemos que con el estrés lidiamos un ciclo vicioso del control. ¿A qué me refiero con un ciclo vicioso del control? Me refiero a que a veces nosotros nos las pasamos de que una circunstancia nos desestabiliza por completo. Salimos y nos venimos abajo, caemos en gritería, en frustraciones, comenzamos y nos enojamos con otros, le gritamos a otros, comenzamos a actuar de manera irresponsable, porque cuando estamos en angustia sale un monstruo que muchas veces no teníamos nosotros pensado que saliera, pero sale un monstruo. Y entonces cuando las aguas bajan, respiramos. Si tenemos un nivel de moral y de decencia, nos disculpamos a quienes ofendimos. Hay otros que les vale tres pepinos. Le grité y que se quede con la ofensa. Me vale. Pero otros por lo menos se disculpan y tratan de ponerse a cuentas con aquellos daños que hicieron. Pero vuelve nuevamente otra situación. Porque así es la vida. Así es la vida. Vuelve otra crisis, vuelve otra angustia, vuelve otra corredera y la persona nuevamente se sale de sus casillas y hace lo de siempre. Trata mal a sus empleados, trata con grosería a las personas que lo atienden en los servicios públicos, comienza la impaciencia y la falta de control. Y este es un círculo vicioso. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Dependen de las circunstancias. Depende de que las cosas estén funcionando bien o no. Depende de que esa persona estará tranquila si, por ejemplo, esa madre estará tranquila si sus hijos a tiempo hacen sus tareas, hacen sus quehaceres, los poquitos quehaceres que le quedan, si a tiempo se visten, se bañan y hacen todo y fluye. Y si no lo hacen, pierde la compostura. Ahora voy con las mujeres, que hay que desquitársela. No, tampoco así. Pero pierde la compostura y viene. Mire, Hitler era un detalle al lado de lo que viene, por causa de que las cosas no están en control. ¿Cuál es el problema aquí? Nuevamente, una cosa es forjar disciplina en los hijos, lo cual es correcto, y otra cosa es atropellarlos y descargar sobre ellos mis propias frustraciones. Y a veces los padres no sabemos la diferencia entre una cosa y la otra. Es difícil a veces. A veces es una línea que no la ves y la cruzas y no te das cuenta cuando lo que estás haciendo es atropellando, vengándote, descargando tu enojo y tu ira. No lo estás corrigiendo, no lo estás disciplinando, no lo estás educando, lo estás atropellando. Y bueno, aunque este es otro tema, y se lo voy a dejar a alguien como Hugo, una cosa así, tipo familia, lo dejo ahí porque es importante entender. Es un tema, por supuesto, muy extenso, pero entender esa línea trae mucha salud y paz al hogar. Paz al hogar. Fíjense, termino el punto con este texto. Hay un proverbio que dice, escuche bien, hay un proverbio que dice: mejor es
comer el pan duro en una casa donde hay paz que manjares delicados en una casa donde hay problemas, atropello, dificultad. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien que cocine y arregle y haga todo, pero todo se vuelve una gritería y un desastre y un dime que te diré? No hay paz. Dice Proverbios, mejor es comer difícil y feo, pero donde hay paz. Entonces son puntos importantes. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos llevan a vivir una vida de ingratitud, que es el punto final. Cuando yo tengo la mecha corta, cuando yo estallo fácilmente, cuando a mí se me sale el cobre en buen panameño, fácilmente, no he sido tratado por Dios en una manera en la que yo haya aprendido a estar agradecido. Cuando hay gratitud, no estoy diciendo que, por supuesto, hay situaciones en las que nos vamos a enojar, pero el punto es, una persona que vive agradecida es una persona que aprende a pasar por alto la ofensa. No sé si me explico. Si hay amargura en tu corazón, tiendes a ser de mecha corta. Pero si hay gratitud en tu corazón, va a haber paz en ti y va a ser más difícil que te saquen de casillas. Y ese es el secreto de la vida cristiana, aprender a vivir en gratitud con el Señor. Y miren, aparte de la vida eterna que tenemos, lo cual es mucho más que suficiente para vivir agradecidos, hay muchas otras cosas por las cuales estar agradecidos. Pero primero, permítame reforzar el punto con este texto. Filipenses capítulo 4, versículos 4, 6 y 7. Yo quisiera que todos lo lean conmigo. Léanlo conmigo. Vamos, juntos. 1, 2 y 3. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Párense un momentito ahí. Alégrense. Alégrense. Acabamos de leer el texto clave. Estén agradecidos en medio de cada circunstancia. La gratitud y la alegría van de la mano. Primer enemigo, el estrés. ¿Ok? Vamos a ir enlazando todo el mensaje. La gratitud y la alegría van de la mano. ¿Y cómo Pablo puede decirnos a nosotros que estemos siempre llenos de alegría? Les voy a ser honesto, yo he tenido problemas con este texto un buen par de veces, o sea, siempre, hasta que aprendí. Usted sabe que pues en las Biblias de estudio hay mucha información de pues eruditos y de arqueólogos y de sabios y gente que ha estudiado, y pues se sabe que Pablo escribió este texto desde la cárcel. Había uno por ahí que yo sabía eso sin tener una Biblia de estudio, ¿verdad? Pero lo cierto es que Pablo escribió esto estando preso. Pocas circunstancias son más difíciles que estar preso, les voy a decir algo, ¿eh? Pocas circunstancias. Y entonces cuando yo quería reclamar ese texto ante el Señor, me daba una bofetada bien grande en la cara y me dice, tú de veras me vas a decir que esa pequeñez de la que te estás quejando es peor que estar en una cárcel. ¿En serio? Ok, sorry, retiro lo dicho. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Pero fíjense, añadan, sigan conmigo ahora sí. 1, 2 y 3. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo.
díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pausa aquí, seguimos con pero quiero hacer una pausa aquí. Esto es como una receta de médico a un enfermo. Tómate esta pastilla todos los días y me vas a echar un cuento. Hay textos, yo he agarrado textos así que los pego y los pongo y los repito y todo hasta que me laven el cerebro de tanto razonamiento necio que a veces me da. Pero eso es lo que tenemos que hacer, llenarnos y quitar y llenarnos de Dios. Esta es tremenda medicina, le garantizo que le va a ser mejor que muchos medicamentos que usted tome. Tómesela todos los días, tómese esta pastilla diaria. No se preocupen por nada. Al final de cuentas, la preocupación nunca resolvió un problema. ¿O alguien me puede contradecir esto? ¿Cuándo la preocupación resolvió un problema? No va a resolver nada. Que te angusties y que te llenes de ansiedad por una situación que no puedes controlar, no va a cambiar la situación. Pero abandonarnos en el Señor nos va a mantener en paz. Abandonarnos y tener nuestra confianza en Dios y decir: Señor, ciertamente yo no tengo control de la circunstancia, yo no tengo control de lo que va a pasar, pero yo confío en ti porque tú estás sentado en el trono, eres alto y sublime, no has perdido una sola batalla y tienes cuidado de cada detalle de mi vida. Ahora sí, sigan conmigo, versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Receta de su pastor en esta mañana. Esa es mi prescripción. Realmente no es mía, es del Señor. Por supuesto que es de Dios. ¿Quieren vivir en paz? ¿Quieren resolver los problemas de enfermedades productos del estrés y de la ansiedad? Esta es la receta. No se preocupen por nada. No podemos controlar las circunstancias. No podemos controlar nada. Realmente son pocas las cosas que podemos controlar. ¿Qué camisa me voy a poner? A veces, porque a veces uno está pensando y resulta que la camisa desapareció. Casi nada puedes controlar. Pero sí podemos mantener nuestra confianza en el Señor en todo tiempo. Y les digo algo. ¿Cuál es el secreto de la vida cristiana? ¿Cuál es el trato de Dios para con nosotros? Todo el tiempo viene de aquí. Que aprendamos a desarrollar la paz. Pero la paz tú no la puedes producir. La paz yo no la puedo producir. La paz viene de esto. De no preocuparme por nada, aunque esté oscuro el panorama. Aunque un ejército acampe contra ti, aunque tus enemigos se hayan puesto de acuerdo para serrucharte el piso en el trabajo, aunque te estén difamando, aunque te estén robando, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, preséntenlo al Señor. Todo tipo, Señor, aquí está esta situación, yo no tengo control, pero tú sí, te la pongo en ti. Ten misericordia de ellos porque pobrecitos se están metiendo contigo, porque tú a mí me cuidas. ¿Cuántas veces simplemente no nos encontramos a mitad de camino? La vida de nosotros es como una película. Tiene un final feliz. ¿Por qué tiene el final feliz nuestra película? Porque nuestra ciudadanía está en el cielo.
nosotros tenemos vida eterna. ¿Usted sabe qué significa que tengamos vida eterna? Que usted no le tiene que tener miedo ni siquiera a la muerte. Tenemos un final feliz. Claro, las crisis es parte de la vida y si usted lee la Biblia, cualquier personaje atravesó oscuridades terribles, pero eran capítulos de sus vidas. El Señor al final te sacará en victoria, hará su propósito en tu vida y tú tendrás paz. Pero el truco se trata de que aprendamos a manejarnos en medio de las circunstancias, en medio de las crisis, aprender a desarrollar paz y confianza en el Señor. ¿Cuántos quieren decir, sabes qué, Señor? Yo a partir de este momento decido soltar el control y decido depender de ti. Decido dejar esas expectativas y esperar lo que tú tienes para mí. Al final tienes cuidado de mí, tienes control de mi vida, has previsto para mi vida eterna, me has perdonado, tengo confianza en ti. Y es importante en este proceso poder entonces enfrentar nuestros temores y miedos, que son el enemigo número 2 de la gratitud. Un corazón agradecido está totalmente impedido y limitado por los temores. Sus temores, sus miedos arraigados a experiencias dolorosas, traumas del pasado, traumas de la niñez, experiencias extremadamente oscuras, capítulos que decidimos cerrar simplemente y mirar para otro lado. El miedo es lo opuesto a la fe e impide actuar a Dios. Y cuando tenemos temor, cuando somos dominados por el miedo, ocurre algo bien malo. Y es que nos enfocamos en el dolor. Nuestra mirada, en vez de mirar al Señor, se enfoca en uno mismo y en el sufrimiento y en lo que está pasando. Y esto es de humanos, ¿ah? Simplemente es un diagnóstico. Esto probablemente nos ha pasado a todos, un enfoque en lo que uno está sufriendo. Mire, le pasó a gente tan grande como Job. ¿Se recuerdan de Job? Job, de quien Dios estaba orgulloso. Y Dios decía, le restregó al diablo en su cara, ves que no hay nadie como él. Y cuando Job fue quebrantado en su salud y pasaba el tiempo, se llenó de preguntas y en su libro dijo cosas vergonzosas. Que no voy a entrar en detalle porque es un tema de otro mensaje, pero dijo cosas incorrectas. Tanto así que cuando al final Dios se aparece, dice, ¿quién es este hombre que habla sin sentido y cosas que no entiende? Pero ¿en dónde terminó la historia de Job? Cuando Dios se aparece. Y cuando Dios entra en escena, cuando quitas tu mirada de tu dolor y de lo que está pasando y de tus preguntas y de todas aquellas cosas que tú puedes considerar injustas y quitas esa mirada y la pones en Dios, todo se calará, todo se calma. Todas las preguntas no importan ya. Todo se pone en su lugar. Y Job dice, oh Señor, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento de todo, reconozco que tú eres el Señor, que tú todo lo sabes, que tú todo lo tienes en control, que tú has tenido cuidado de mí desde siempre. Entonces es la perspectiva que nosotros tenemos, la visión, a dónde ponemos nuestra mirada, lo que realmente altera nuestra gratitud, nuestro caminar con Dios, nuestra fe. Y ese enfoque en nuestro dolor nos impide sanar esos traumas, esas heridas
Dios tiene que sanarlas. Y es necesario sacar algunas cosas a flote para que sencillamente sean sanadas y restauradas y podamos nosotros tener finalmente un corazón agradecido. Nuestro soporte es el Señor. Ese es el soporte correcto, no las circunstancias, no mis expectativas. Debemos intercambiar el que nuestra seguridad, alegría o tranquilidad sea un resultado específico, sino el Señor sabe y está en control. Ese es un cambio de estilo de vida. Es un cambio de cosmovisión, es un cambio de perspectiva. Y decir, ¿sabes qué? Yo me retiro de lo que opino que debería pasar y yo dejo que Dios haga lo que Él sabe hacer. Y yo simplemente me abandono y confío en el Señor. Me abandono y confío en el Señor. Ceder el control no es mi resultado esperado, sino lo que el Señor diga. Y este pensamiento me encantaría que todos lo podamos arraigar a nuestro corazón en este momento. La paz no es ausencia de problemas, sino saber en quién se tiene puesta la confianza. Lo repito, la paz no es ausencia de problemas. Y a veces así es como nosotros percibimos la paz. Pensamos que paz es ausencia de problemas. No, estamos equivocados. La paz no es ausencia de problemas, sino saber, entender y conocer en quién tenemos puesta nuestra confianza. Y vuelvo y repito, eso es un estilo de vida. Jesús decía, Mateo 6, 27, 30 al 34, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué se afanan? ¿Creen que porque se afanan pueden añadir un momento más a su vida? ¿Pueden añadir un codo a su estatura? ¿Te sientes frustrado porque eres chaparrito? ¿Crees que porque lloras, pataleas, haces berrinche, te frustras, vas a añadirle un codo a tu estatura? Y dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y aquí viene la pregunta más clave: ¿por qué tienen tan poca fe? Esto es clave. ¿Por qué tienen tan poca fe? Recuerden que sin fe es imposible. ¿Qué cosa? Eso, están leyendo la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y lo que Jesús está diciendo aquí es lo siguiente: el ceder a la preocupación, el ceder al afán, el ceder a la ansiedad es sinónimo de falta de fe. Lo que tú estás diciendo implícitamente es: Dios, yo no confío en ti. Yo no confío en ti. Porque si estuvieras confiando en Dios, no estarías preocupado, ni ansioso, ni lleno de estrés. Si tuvieras tu confianza puesta en Dios, estarías tranquilo y estarías en paz. El problema radica en que tu confianza está puesta en la circunstancia y estás esperando que la circunstancia cambie para tener paz. Y así no funciona la vida en Cristo. Así funcionará allá afuera, pero la vida en Cristo no funciona así. I'm sorry.
Y lamentablemente habemos cristianos que pasamos décadas y probablemente toda una vida en el Señor sin haber aprendido esto. Y seguir esperando que las circunstancias cambien. Y seguir esperando que mi marido barrigón cambie. O que ella cambie. No funciona así. Incluso vi un par que estaban a punto de decir amén. Menos mal que se callaron. No funciona así. No es la circunstancia mi punto de soporte. Es el Señor. Por eso Jesús pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? No estás confiando en mí. Mira, hay evidencia. Si ustedes que valen mucho más que todas estas flores silvestres. Ustedes saben que ese texto sigue diciendo, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Versículo 34 dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. ¿Cuánta salud espiritual tendríamos si solo nos enfocáramos en obedecer este aspecto de hoy? Este punto de hoy. ¿Saben cuánto crecería nuestra fe y nuestra confianza en Dios si solo aprendiéramos esto? ¿Saben cuántas cosas Dios haría en nuestras vidas y a través de nosotros si solo domináramos esto del afán y la ansiedad? Y aprender a estar agradecidos con aquel que nos salvó, nos redimió y nos perdonó. Nos coronó. Nos hizo príncipes, sacerdotes, reyes. En un reino eterno que no tiene fin. Y recompensas que ni sabremos. Las sabremos allá. Tendremos toda la eternidad para eso. Me encantó el texto de hoy que se mandó a la iglesia. Los que no están en el chat, anótense. Es un texto muy interesante que lo mandó el pastor Hugo. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Lo quiero leer porque refuerza mucho lo que estamos hablando. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenemos qué cosa? Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Fíjense qué interesante. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia. Así que nuevamente alegrémonos, regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Está diciendo que por medio de Cristo y por medio de la fe. Es decir, por medio de Cristo tenemos acceso a la gracia, pero también por medio de la fe. Porque si no aplicamos la fe y no confiamos en lo que Dios dice, yo puedo decir, ¿sabes qué? Dios nunca me va a sacar de aquí. No, hombre, yo estoy mordiendo el polvo siempre y yo estoy viendo que esto no avanza. Dios a mí no me va a sacar de ahí. ¿Eso qué es? Falta de fe, falta de confianza. Le estás diciendo a Dios en su cara, yo no confío en lo que tú dices. Así de sencillo. Cada vez que caemos en estos pesimismos, Dios no me va a sacar de aquí. Yo siempre voy a estar en esta circunstancia. Es falta de fe.
Entonces no accedemos a la gracia. O, ay, la regué, y la culpa, y miserable yo, y siempre fallo, y esta vez Dios no me va a perdonar. La gracia está allí. Tú no tienes acceso a la gracia por falta de fe. No confías en su palabra. O Dios es mentiroso o Dios es veraz. Tienes que decidirte qué creer, porque Dios es verdad. No es que es mentiroso, es que tú crees lo que te va a funcionar para ti, lo que te va a dar paz a ti, lo que te va a dar acceso a su gracia. ¿Tienes acceso a su gracia? Tienes que confiar en Él. Y fíjense lo que dice, porque ese texto es interesante. Dice, mantengámonos firmes, creyendo, no creyéndole a la circunstancia, creyéndole a Dios, firmes, creyendo ahí, de aquí no me muevo. Sigue oscuro, pero Dios dijo y yo le creo, yo confío en Él. Y se pone más oscuro y peor, pero yo sigo firme creyendo en Él. Firmes, como soldados de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que abre puertas. Y eso es lo que mueve montañas. Y eso, por ese tipo de cosas, era que este tipo de apóstoles como Pablo, Pedro, podían ir a la cárcel y estaban contentos, llenos de alegría y de gratitud, porque no tenían su esperanza puesta en las circunstancias, sino en Cristo, y podía pasar lo que sea, y seguían firmes en Cristo, confiando de que Dios tiene todo bajo control, confiando en su gracia. Termino con este texto, Isaías 26:3. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando tu pensamiento permanece en Cristo, permanece en Dios y pones tu confianza en Dios, la paz viene de parte de Él. Jesús dijo, yo mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Pero en ese mismo cuadro donde Jesús les dijo que les iba a dejar su paz, ahí mismo les dijo, en el mundo tendrán aflicción. La paz no es ausencia de aflicción. Hay que desprogramarnos de eso. La paz no es ausencia de crisis. Tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Como decíamos hace un rato, que decía el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Jesús dijo también en Isaías, en Isaías se profetiza de Jesús, es lo que quiero decir. Se profetiza lo siguiente cuando se habla en el capítulo 53 de la crucifixión de Cristo, que se cumple en Cristo. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted sabía que aparte de darnos vida eterna, Jesús en la cruz también pagó un precio alto por tu paz y la mía. Eso es lo que dice ese texto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mis queridos amados hermanos, la paz
Dios nos las aseguró. Ahí está a nuestro alcance. Ahí está la receta médica, la pastilla que te puedes tomar diariamente para que tengas paz. Nosotros elegimos cómo vivir nuestra vida cristiana. Nosotros elegimos cómo caminar en el Señor. Nosotros elegimos cómo vamos a vivir en nuestro día a día. Mis queridos hermanos, yo quisiera que en este momento usted incline su rostro y usted se arrepienta de ceder ante la ansiedad, de ceder ante el control, de falta de fe, de falta de confiar en el Señor. Y que en este momento usted se comprometa con Dios y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo creo tu palabra, que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo voy a perseverar mis pensamientos en ti. Yo voy a creer lo que tú dices. Voy a ceder el control y voy a dejar que tú estés sobre nosotros. Te invito a que cantes esta canción conmigo. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Dile una vez más. Él es mi paz. Él ha roto todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. Hecho toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Ponte de pie, díselo. Levanta tus manos. Echo toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de mí.